Jesús, mientras estuvo en la tierra con sus padres, ejerció el oficio ¿de qué? De carpintero. Pero cuando me pregunto cuál es el oficio de Dios, siempre creo que es agricultor. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque Dios ama los jardines. ¿Dónde inicia la vida del ser humano? En un jardín, ¿sí? En el jardín del Edén, un lugar lleno de plantas, de árboles. ¿Y cuál fue la labor que Dios le destinó al ser humano? Cuidar el jardín. Y siempre les digo, yo a los chavos, que Dios le dio primero el jardín y después le dio la mujer a Adán. Entonces, si usted quiere mujer, primero hay que aprender a trabajar. Entonces, chicos, yo siempre les digo, pónganse a trabajar primero. El día que usted trabaje y sea sustentable, entonces piense en tener una mujer. Porque Dios dio esa labor primeramente al ser humano y quiere que cada uno de nosotros aprenda a realizar esa labor. Un agricultor nunca pasa hambre, porque sabe sacar provecho de la tierra. Un carpintero, un herrero, si no hay trabajo, se queda sin trabajo. Pero quien tiene la tierra, quien sabe, incluso ahorita con tantas cosas, hidroponía y invernaderos y todas esas situaciones, usted puede cultivar en espacios muy pequeños. Y si usted cultiva, si usted es ganadero, nunca va a pasar hambre. Me sorprendió ver el otro día, dice, toda la carne que se le puede sacar a una sola res. Y sacan todos los cortes, todo lo que dice. Una vaca puede alimentar a una familia durante un año. Yo me quedé impresionado de la cantidad de carne que sale de un solo animal. Y veo, tengo mis primos, mis tíos que son ganaderos, agricultores, y veo cómo siempre hay alimento en su casa. Y hay una fiesta. Y no se complican mucho, ¿no? Voltean a ver al marranito que está ahí, al más gordito, al más grandecito, y dicen, vamos a prepararlo porque hoy es día de fiesta. Hoy cumpleaños un sobrino, hoy cumpleaños el otro. Y un lugar donde hay agricultura y hay ganadería, el alimento normalmente abunda. Recuerdo también una tía con la que me gustaba ir mucho, ella cultivaba frijol, cultivaba piña, y en su casa al menos frijol y piña siempre había. Bueno, la piña en las temporadas, el frijol siempre lo guardaba, y los papás de antes eso hacían. Mi papá todavía compraba un costal de frijol para todo el año, era parte de su cultura, y lo íbamos limpiando, lo íbamos comiendo, y durante todo el año no hacía falta frijol porque había costalitos que mi papá le compraba a mi tía, frijoles de color serio, porque ese era el que cultivaba mi tía. Y comíamos frijolitos. Sí, trabajar en el jardín no solo implica sembrar y cosechar, porque creemos que es eso, aventamos la semilla, esperamos un tiempo, cosechamos y comemos. Realmente no es así, es una labor mucho más compleja, porque hay que estarle dando seguimiento a la planta. Hay que ver cómo está creciendo, si no tiene plagas, hay que regarla, hay que limpiarla, quitar las hierbas, la maleza, de modo que la planta pueda fructificar. De hecho, la misma palabra nos enseña que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro el que cosecha, pero Dios es el que da el crecimiento. Usted avienta una semilla, parece insignificante, y esa semilla, usted avienta una semillita de maíz, y esa semilla va a crecer con una planta que le va a dar 3, 4 elotes que tienen muchísimas semillas. Si usted sabe sembrar, por eso es tan importante, y hacemos esta comparación con la cuestión de las finanzas. Si usted se come todas las semillas y no siembra alguna, entonces va a tener necesidad. Uno tiene que aprender a distribuir sus finanzas de modo que tengamos un ahorrito donde podamos hacer inversiones. También las inversiones son las siembras que nos permitan en un futuro tener bendición. Pero alguien que no está familiarizado con esta cuestión, pues no conoce esta parte. Y hay un proceso muy importante que se da en las plantas. Acá hay unos lugares, gente acá adelante si gustan, mira,
Acá hay 3 lugares al frente. Sobre todo en árboles. ¿Cuántos han tenido un árbol en casa? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez en su vida? ¿Cuántos han tenido un árbol? ¿Sí? A mi mamá le encantan los árboles. Quienes han ido a su casa saben que tiene bastantes árboles. Era su sueño dorado. Yo recuerdo desde que estábamos pequeños. Ella dijo, yo un día voy a tener una casa donde voy a tener árboles y quiero que sea como un rancho. Y recuerdo que yo estaba muy pequeño cuando compró un terreno y ella dijo, aquí va a ser mi rancho. Y era así como que la orilla de Compostela. En las tardes me mandaba, tienes que ir a regarme los árboles. Ay, me daba una flojera porque me decía, están lejísimos. Ya iba en mi bicicleta, iba a abrirle la llave y a regar los arbolitos. Y quienes han ido a su casa saben que ahorita ella ha trabajado en su sueño, le encantan los árboles. Yo no soy muy bueno con los árboles y he tenido que aprender. Ahí afuera de mi casa creció un guayabo. Yo he platicado mucho acerca de este guayabo y me ha enseñado muchas cosas de este guayabo. Por eso te digo que es importante que aprendamos a trabajar con la tierra. Hay mucha sabiduría en la tierra. Y este guayabito nació porque alguien tiró una guayaba ahí, la semilla se arraigó solo en un pedazo de tierra, comenzó a crecer y ahorita es un árbol que levantando mi mano no alcanzo a tocar la parte más alta. ¿Por qué se poda un árbol? El árbol se poda principalmente para mejorar su salud, garantizar la seguridad pública, sobre todo en árboles grandes. Hace poco falleció una persona ahí en Lomas Verdes, en Jalisco, no sé si vieron la noticia, por un árbol que cayó. De hecho, no recuerdo quién me explicaba el problema de los eucaliptos. Decía, los eucaliptos son las plantas, los árboles más peligrosos que hay en Nayarit. ¿Por qué razón? El eucalipto viene de Australia, es una planta, un árbol que se creó en Australia. Y en Australia, como es desierto, el eucalipto busca el agua profundamente. Entonces, aunque crece mucho, está tan arraigado porque sus raíces son profundas. Sin embargo, traen esta especie a estados como Nayarit, que son ricos en agua. El eucalipto empieza a buscar agua y ¿qué crees? La encuentra luego. De hecho, cuando construimos aquí el templo, la idea era que quedara con isóptica, se llama, a ver, aquí, arquitectónicos, ayúdenme, ¿sí? Entonces iba a quedar de arriba hacia abajo y aquí un escenario, ¿sí? Para tener una mejor, como un tipo teatro, era la intención. Pero cuando estábamos construyendo empezamos a picar para meter los cimientos y ¿qué creen? Brotó el agua. Entonces me dice quien estaba construyendo, no podemos hacerlo, tuvimos que levantar un cimiento de piedra para que no subiera la humedad y quedara lo alto. Si usted se fija de este lado, estamos muy arriba de lo que es el piso, va en una pendiente. ¿Por qué razón? Porque el agua está cerca. Entonces el eucalipto echa raíces pequeñas, encuentra el agua, crece mucho, pero cuando vienen los vientos, ¿qué crees que pasa? No tiene raíces profundas. Y el árbol entonces cae. Y son árboles peligrosos y abundan en nuestra ciudad, ¿sí? Y cuando plantamos un árbol, pues no plantamos cosas normalmente que son endémicas, que son de la zona, y eso es lo que nos genera ciertos problemas. Pero es importante la poda de un árbol para garantizar la seguridad y controlar su tamaño. Igualmente, este proceso permite que la luz y el oxígeno lleguen a las partes internas, previniendo plagas y fomentando un crecimiento fuerte. Estamos en la presentación, por favor, también ahí vienen, me van acompañando, ahora el grupo que me acompañen ustedes con la presentación. Sí, la que sigue. Ok. ¿Cuándo se debe de podar un árbol? La poda principal se realiza a finales del invierno y principios de la primavera, justo de que el árbol empiece a brotar flor y empiece a producir fruto. ¿Sí? En el kinder nos enseñaron que en la primavera es cuando empiezan a salir las flores. Por eso es que se realiza un desfile de la primavera para dar la bienvenida.
Esto evita que el árbol pierda savia y acelera su cicatrización y lo prepara para un crecimiento fuerte. La poda de limpieza y mantenimiento para quitar las ramas secas o enfermas se puede hacer en cualquier época del año. Si usted tiene un árbol y detecta que ese árbol está creando una plaga, no se la piense. ¿Usted qué debe de hacer? Cortarla. El momento ideal es según el tipo del árbol y cada uno varía dependiendo la especie. Hay árboles de hoja caduca, por eso son los árboles de hoja caduca los que pierden las hojas, y lo ideal es podarlos cuando están inactivos, es decir, en pleno invierno o a principios de primavera, antes de que salgan los nuevos brotes, como los árboles de ciruela que están pelones, ¿sí? Nada más en un ratito dan fruto. Árboles de hoja perenne, que son los cedros, los pinos, los cítricos, se podan preferiblemente en invierno. Sin embargo, algunas de las especies, como los cítricos y el aguacate, es mejor esperar a que pasen las heladas y hacerlo a finales de primavera o a principios del verano. Los árboles frutales, su poda principal se realiza a finales de invierno. No obstante, se practica una poda en verde en verano para eliminar brotes innecesarios y mejorar la calidad del fruto, ¿sí? Y estas clases de jardinería del pastor, ¿sí? Hay que podar cuando viene fruto nuevo. La mayoría de los árboles necesitan ser podados para estar lo suficientemente fuertes para sostener lo que viene. Había un dicho que el árbol chueco, ¿qué hace? Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, dice, ¿verdad? Había otro que decía, árbol que nace torcido sirve para columpio. Entonces, cuando necesitamos realizar esta poda a nuestros árboles para que puedan correr de manera adecuada. Hay consejos para una poda exitosa. El primero es elimina las 3D por sus siglas en inglés, que es deadas o secas, muertas, hojas muertas, hay que cortarlas. La segunda es dañadas o damaged. Y la tercera es ayúdenme por favor, ese sí no me la sé pronunciar en inglés, pero es enfermas. Hojas secas, hojas dañadas y hojas enfermas o ramas, usted debe de cortarlas para que su árbol pueda crecer. Nunca debes de cortar en exceso. Cuando usted va a podar un árbol, no debe de cortar más del 25 o 30% del árbol, porque entonces va a morir. Se va a secar, se va a dañar, va a ser fuerte el daño que le va a hacer. Y hay que realizar cortes limpios. La forma correcta en la que usted debe de podar es utilizando las herramientas afiladas y desinfectadas. No es de que esta rama no sirve. No. Hay que llegar con la herramienta adecuada. Si el árbol es muy grande, hay que prender la motosierra. Si es pequeño, con unas tijeras, realizar los cortes para que el árbol pueda seguir teniendo vida. ¿A dónde viene el pastor con todo esto? Ve sus caras. ¿A dónde viene el pastor con todo esto que está diciendo? Abra su Biblia en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 18. Eso sí, les aseguro que van a salir bravos para hacer podas. Van a llegar a sus casas con un hambre de podar sus árboles. Génesis 13, 1 al 18 dice: Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por las etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Ai. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña.
La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por esto comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también habitaban allí en aquel tiempo. Así que Abraham le dijo a Lot: no debe haber pleito entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó todo el valle del Jordán hasta Zoar. Era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y mira hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, y allí erigió un altar para el Señor. La poda no aplica solamente con los árboles, aplica también para nosotros. ¿Sí? Yo le he dicho a mi esposa, espero ya haya llegado esa tecnología para esos tiempos acá, pero yo le decía, el día que yo muera, no quiero que me entierren en un lugar ahí, en un panteón así. Yo quiero que me pongan en una biocápsula. ¿Ha escuchado usted acerca de eso? ¿Sí? Que te ponen en un árbol y sirves como abono para un árbol. Yo quiero que a mí, si el día que yo muera, si no viene Cristo antes, yo quiero que me pongan así, porque yo quiero seguir dando vida. ¿Sí? Y me pongan un árbol de aguacates, para que cuando lleguen mis nietos, me comí un aguacate del abuelo. ¿Sí? Si Dios me permitiera llegar a esa etapa, ¿sí? Somos árboles, cada uno de nosotros es como un árbol. ¿Qué árbol le gustaría ser usted? ¿Sí? A mí me gustaría ser un aguacate, un limón, para hacer guacamole. Si pueden injertarlos, que salgan los dos ahí. ¿Qué árbol le gustaría ser usted? ¿Un arándano? Dicen por acá. Un manzano, un limón. Ese es mi equipo, el equipo de los limones. Solo somos agrios, pero en bola, ¿cómo damos sabor? ¿Bien? ¿Alguien más? Un guamuchil, ¿sí? Para que el que me coma me recuerde después cuando salgan los gases. ¿Sí? De hecho es un proceso, la poda es un proceso que naturalmente deberíamos de hacer. Somos podados para mejorar nuestra salud, para crecer sanamente y para permitir plagas en nuestra vida. Y precisamente debemos ser podados para poder recibir mucho fruto. Somos podados para poder soportar el fruto que Dios quiere darnos. Cuando leí esta palabra de Génesis me sorprendía que las promesas para Abraham
vinieron hasta que fue por Abraham. La promesa para Abraham vino cuando Lot se fue de su lado. Dios le había dicho, cuando él sale de Ur de los Caldeos, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció a medias. Se llevó a su papá y a su sobrino, que lo veía, el sobrino era huérfano. Yo entiendo que lo veía más como un hijo, pero Dios le dijo, no lleves a nadie. Y Abraham no hizo caso. En el camino su papá muere, después va a Egipto, y cuando Dios le va a entregar la tierra, le dice, quita a Lot. Suena cruel, suena duro. Dios, ¿por qué hizo eso? Porque la bendición para Abraham iba a venir y Lot no iba a ser parte de esa bendición. Y en el momento en que Lot le dice a Abraham, escoge lo que quieras, le da a escoger, ¿quieres los valles verdes o quieres las montañas secas? Y Lot, nada tonto, ¿qué dijo? Me voy al valle. No le preguntó a Dios, y muchas veces nosotros así lo hacemos, ¿no? No le preguntamos a Dios, vemos lo más bonito, vamos para allá. Sin embargo, la promesa estaba para Abraham en las montañas, y cuando Lot se va de la presencia de Abraham, entonces Dios le dice, voy a multiplicar tu descendencia, nadie va a poder contar. Dice Abraham, yo ni hijos tengo, confía en mí. Pero hay bendiciones que si no somos podados no las vamos a poder soportar. Y Dios no nos va a dar una carga que sabe que no podemos llevar. Todo proceso de poda duele porque nos saca de la comodidad. Todas duelen, algunas son saludables. Y aunque duelen, nos traen mucha felicidad cuando se dan. ¿Alguien le ha quitado alguna vez un tumor, un absceso, algo? ¿Alguien en su vida? ¿Una muela cuando duele? ¿Sí? ¿Me ha quitado eso? No hay dolor más tremendo que te puede dar un hueso. Y la muela es un hueso, es un dolor terrible. Y cuando te quitan algo así, aunque te duele, dices, ay, qué a gusto, ¿no? O sea, me siento, qué alivio. Podré estar molacho, pero sin dolor. Y lo agradezco, ¿sí? Porque me vea feo, ya después veré cómo me lo arreglo, pero qué a gusto, ¿sí? Y hay personas en nuestra vida que Dios dice, necesito quitarlas de cerca de ti. Y ese es un proceso de poda. Hay otras que llegan cuando no las esperamos, no nos imaginamos que van a suceder y nos generan muchos inconvenientes. Sí, hace poquito pasamos poda, usted recuerda, en la alabanza, teníamos a Dani en la batería, teníamos a Eddie en la guitarra, ¿sí? Teníamos a Rubén en el piano. De repente, ¿ya nos vamos? Vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué hizo eso? Pues generó que teníamos que ponernos a trabajar nuevamente, ¿sí? Entonces ya tenemos escuela de música, y yo cuando veo a los chavitos que están aprendiendo, digo, gracias Dios, porque se está brotando gente nueva, veo el avance, me da gusto, y en ese proceso Sarabi me decía, cuando se fueron varios chicos, Sarabi me decía, tío, Betel está perdiendo su esencia. Y le dije, no, hija, habíamos perdido nuestra esencia, pero vamos a recuperar nuestra esencia, porque esta es una casa donde se forman adoradores. Y nos puso a trabajar nuevamente. Entonces, cuando viene una poda, cuando te das cuenta que no hay algo, entonces tienes que empezar a trabajar para que alguien ocupe ese lugar. ¿Sí? Hay personas que se van
que esperamos que se vayan, hay personas que no esperamos que se vayan, hay situaciones que vienen. Y si usted revisa, si pusiéramos una lista de las personas que estaban cuando Betel inició y ponemos la lista de ahora, es completamente diferente. ¿Cuántos están aquí desde el primer día, desde el 13 de enero del 2013? ¿Sí? Voltearon, levanten su mano por favor. ¿Quiénes están desde el primer día? ¿Sí? Ellos también estaban, ¿no? También ellos estaban. ¿Sí? ¿Te das cuenta? ¿Y todos los demás? Vamos, venimos, estamos en un espacio, estamos en un lugar de los que más pueden estar ahí, y Fer, mi mamá, que también permaneció, pero muchos otros no están. ¿Es malo? No, porque tenemos que aprender a vivir procesos donde estamos en un lugar, Dios nos lleva a otro y con santa paz vamos a ese lugar. Somos podados en un lugar y somos llevados a cumplir otra función. Y cierto es que los seres humanos somos adversos al cambio. Hay personas que nos hacen daño y decidimos permanecer ahí, aun cuando estamos siendo lastimados. Aplicamos la de más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¿A quién le ha pasado? ¿Sí? Déjelo, hermana. Ay, pastor, nomás me pega y me violenta, pero no pasa nada, es amor apache. Déjelo. Nos rodeamos de gente que en su misericordia Dios quería hace mucho tiempo que se fueran de nuestras vidas, pero nosotros nos aferramos a ellas. Y cuando no dejamos que el proceso de poda llegue de manera natural, cuando no dejamos a Dios que pode nuestra vida, porque Él sabe el momento exacto, cuando nos aferramos a las personas que ya no deberíamos de estar aferrados, entonces se genera un daño y la ruptura es más fuerte. Hay personas con las que he tratado de que la relación no se rompa y se rompe más feo. ¿Sí? Y hoy en día no tengo una relación con ellos porque no dejé o no corté, no podé de la manera más sana en el momento correcto. Uno debe saber cuándo podar. Justo la semana pasada, el famoso guayabo, yo dejé el guayabo muy bien. El guayabo lo veo cada semana. ¿Sí? Le voy a tomar una foto. La siguiente semana les voy a presentar al guayabo, No, lo hubieran visto bien triste estaba. Yo lo dejé muy bien. Nunca había visto mi guayabo tan frondoso, lleno de hojas, lleno de guayabas. Y de una semana para otra lo encuentro todo mordisqueado. Entonces tuve que ponerme a platicar seriamente con él, ¿no? O sea, ¿qué te pasó? Yo te dejé bien la semana pasada y hoy te encuentro todo mordisqueado. Pues cuando empecé a revisar el guayabo, me di cuenta que estaba lleno de catarinas, mariquitas, ¿sí? Que se lo estaban devorando. Y dije, ¿serán tan buenas las hojas de guayaba que atraen? Entonces tuve que ponerme a investigar y empecé a decir qué es lo que está pasando, por qué mi guayabo se enfermó. Y decía que esos insectos son insectos que aparecen en las plantas cuando la planta tiene una plaga. ¿Ustedes han visto las plagas de los árboles que se ponen como las hojas blancas, que les salen como unas bolitas? ¿Sí? ¿Perdón? Pulgones, ¿dice? ¿Sí? Y dice, lo que tienes que hacer
es erradicar la plaga, porque en el momento en que tú erradicas todo rastro de la plaga inicial, entonces la plaga secundaria se va a ir. Y el domingo me levanté tempranito, el domingo pasado, y con todo el dolor de mi corazón empecé a pelar mi guayaba. Entonces todas las hojitas que yo veía que estaban emplagadas, corté varias ramas, y de estar greñudo como adolescente 2020 lero, ¿han visto el corte de los adolescentes así? Que parece que traen como un espagueti así encima. Así se veía mi guayabo y quedó como teniente de la marina, ¿sí? Rapado, pobrecito. Pero sinceramente estaba tan emplagado que yo pensé que esta semana ya no lo iba a encontrar vivo. Ya venía con todo con toda la idea de que iba a tener que cortarlo, porque estaba muy emplagado. Yo nunca había visto tantas mariquitas en un solo árbol. Y dije, bueno, corté, dejé las hojas lo más sanas posibles y bueno, fuimos el fin de semana. Bendito Dios, cuando regresé, el árbol estaba sano y no había rastro de una sola mariquita. Y me dio una gran enseñanza. ¿Por qué? Hay personas en nuestra vida que se van a convertir en plagas, como las mariquitas, que están con nosotros mientras estamos contaminados por otras plagas, porque se alimentan de nuestras plagas. Un amargado atrae a otros amargados, y mientras usted está amargado, esos amargados van a estar con usted. En el momento en el que usted sana y perdona, los amargados se van. ¿Por qué? Porque ya no tenemos plática. El chismoso atrae a otros chismosos, y mientras usted chismea con ellos, ellos van a estar a su lado. En el momento en el que usted aprende a guardar su boca, los chismosos se van a ir. Ya no tengo tema de conversación contigo. ¿A qué vengo a hablar contigo? De chismes. Si no tienes chismes, pues no me sirves. El chismoso, ¿qué quiere? Oír, tiene comezón por oír. Un borracho atrae a otros borrachos. Y mientras usted sea borracho e invite las caguamas, va a tener a un montón de borrachos cerca de usted. Pero le aseguro, y si usted lo vivió alguna vez, el día que usted deja el vicio, ¿qué pasa con esos amigos? Se van, porque eran plagas que se alimentaban de tu plaga. Si tenías algún tipo de adicción, en el momento que dices, conozco al Señor, ven, te invito a la iglesia, amigo, ¿qué va a hacer? No, gracias. ¿Dan pases ahí en la iglesia? ¿Sí? ¿Dan bellitos en la iglesia? No, entonces no voy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran personas que se alimentaban de tu plaga, ¿sí? De lo que estaba mal en ti. Y así como el guayabo. Entonces tú ves a gente que está toda mordisqueada. ¿Por qué? Porque tiene una plaga, y hay gente que ha llegado a su vida y está consumiendo su vida porque tiene algo que le atrae. Otras personas que son plaga y usted debe de aprender a podar en su vida son las personas así son. ¿Cuáles? Las personas así son. ¿Cuáles son esas personas? Y seguramente usted se ha topado con alguien de esta manera. Es: yo muerdo y tú tienes que aceptar que yo muerdo. Yo hago daño porque así soy. Así soy y no estoy dispuesto a cambiar. A esa gente usted tiene que aprender a decirle: muchas gracias por haberte conocido, espero no volver a encontrarte contigo nunca.
Por eso le dije que pusiera mucha atención y si les salieran dudas, no las hice. Yo sé que van a salir. Yo soy así y el mundo tiene que hacerse responsable de como yo soy. Porque yo no estoy dispuesto a cambiar. Yo hago daño. Y yo así soy. Yo soy enojón, yo grito, yo pego, yo hago. Y así soy. Y si me quieren aceptar, bueno. Y si no, también. Pero si no me aceptan, me ofendo. Debemos de aprender a podar nuestras relaciones. Y eso se llama ejercer la libertad. ¿Sí? El borracho dice que así lo conociste y no cambia. El violento, el infiel, la tóxica, el amargado, el amargado, el que usted le ponga. Así soy. Dijera Joan Sebastián, yo no soy infiel, yo lo que soy enamorado. Entonces yo le soy fiel a mis sentimientos, no le soy fiel a una persona. Eso decía Joan Sebastián. Literalmente era su eslogan de batalla. Entonces tiene muchas canciones que hablan de eso. ¿Sí? Te irá mejor sin mí. ¿Alguna vez lo han escuchado? Encuentro un hombre bueno. No es por exagerar, yo siempre he sido ajeno. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Sí? Poesía pura, poesía pura. Dice, yo no estoy dispuesto a cambiar. Debemos regalarnos la posibilidad de romper lazos con personas así por nuestra propia paz mental. Sea pareja, familia, incluso hijos. Sí, no estoy hablando de hijos pequeñitos. Ay, no, ya chiquillo muy chillón, ya lo voy a regalar. No, ¿sí? O sea, hay una edad donde nuestros hijos, si no les hacemos incómodo el nido, se convierten en una plaga para nuestra casa. El hijo que no quiere trabajar, que no aporta, que te falta el respeto, que está en la casa sin hacer nada. La naturaleza misma nos enseña que hay un momento en que tiene que decirle, mijo, que le vaya bien. Pero soy tu hijo, sí, voy a seguir siendo tu papá toda la vida, pero ya necesitas ver por tu vida. Y a los latinos, ¿cómo nos cuesta esa parte? El gringo, ¿qué hace? 18 years, let's go. Me sorprendió, por ejemplo, en Colombia, los chicos a los 17 años que acaban la prepa, váyanse. Y hay una cultura donde se van a estudiar en otros lados. Eso sí, le dan un vuelo de hilacha hasta que se cansan. Pero la cultura ya así es. Y la mentalidad allá es, vete a otro país. Ellos así piensan. Y por eso hay muchos colombianos regados por el mundo. Platicaba hace poco con una compañera de trabajo y decía, ay no, es que no sé qué hacer, mi hijo se quiere ir de la casa porque con el papá de su novia trabajar en Estados Unidos y ay no, pero está tan lejos irse a Texas. Él ya se graduó, se acaba de graduar de su carrera y yo le digo, déjalo ir. Ay, pero ¿por qué? Pues para que trabaje, que aprenda, que se quite la cosquilla. Le digo, mira, mi papá se fue 1 año y medio a Estados Unidos cuando era joven. Juró que en su vida volvía a ir a Estados Unidos. Porque allá se trabaja y se trabaja con ganas. Allá no vas a hacerte menso como aquí en México. Dice mi papá, fui, trabajé, me esforcé 1 año y medio, traje un capital y juré en mi vida que volvía a ir a Estados Unidos. Y la cumplió. Digo, déjalo que se vaya. Le decía esto a mi compañera, ay, pues voy a pensarlo, porque ay, está tan chiquito y que se vaya tan lejos, 20 y tantos años el huerco. Si apenas mi nene tiene 26, 27, 28 años de vida, pastor, ¿cómo lo voy a mandar al mundo a sufrir? ¿Hay que hacer qué? Toda. Dios muchas veces buscará podar otras cosas en nuestra vida, malos hábitos,
empleos donde ya no quiere que estemos y nos hemos aferrado a ello, negocios, ideas, rencores, amarguras que nos estorban en nuestra vida. Diga conmigo, Dios quiere verme sano. Y te hago esta pregunta, ¿puedes confiar en mí? ¿Podrías decirle, Dios, pódame por favor? ¿Tendrías esa libertad de hacerlo? Si no viene la poda, sucede como la gangrena. Cuando una parte del cuerpo se gangrena y esa parte no es cortada, entonces contamina todo el cuerpo. ¿Sí? La diabetes es una de las enfermedades que en México abundan, derivada del consumo exagerado de azúcar y muchas otras cuestiones, los malos hábitos de ejercicio, el sedentarismo que tenemos los seres humanos. Si usted necesita consulta nutriológica, pase con Lupita. Siempre pienso en ti, digo María José. Deberías de llamarte María José. Sí, acuda con Lupita. Yo si quiero una consulta, Lupita, quiero ir, necesito bajar de peso. Y hoy en día, ¿sabes? Más lo pienso, ¿por qué? Porque por la cuestión de la diabetes. Sí, recientemente, la semana pasada que falleció, me dijo una amiga muy estimada de mi suegra, de mi edad, no sabía que tenía diabetes. Cuando le detectan el diabetes, le detectan que ya tiene un problema muy serio, y la semana pasada ya miércoles falleció, 39 años, 3 niños, 12 para abajo. Dices, híjole, hay que cuidarlo, ¿no? Y más que tengo muchos parientes de mi familia que se han ido en pedacitos. Ella le cortaron un dedo, ella le cortaron un pie, ella le cortaron el dedo del otro, ella le cortaron el pie del otro. Entonces digo, necesito cuidarme. O cambio mis hábitos, o cambio mis hábitos. ¿Sí? Como comentábamos con los árboles, es mejor decidir dónde se tiene que hacer el corte o dejar que Satanás haga el daño. O tú cortas donde debes cortar, o dejas a que suceda como suceda. Y créeme, Satanás no va a tener el cuidado que Dios va a tener en tu vida. El aferrarnos a no ser podados conlleva un mayor daño. Muchas iglesias se dividen por no saber podar a tiempo. Había antes una cultura que decía, en esa iglesia naces, creces, reproduces y te mueres. Pero no es así. Dios nos lleva en distintas etapas. Habrá gente que permanecerá en esta casa, gracias a Dios por esas personas. Habrá otros que en alguna etapa se van a tener que ir, gracias a Dios también por ello. ¿Sí? Yo cada vez que hay situaciones de personas que se van, seguramente usted se ha dado cuenta que estamos en poda. ¿Sí? Yo siempre volteo a ver nuestra visión. Cuando estoy triste digo, ay, ¿por qué se fue Vania? Ay, ¿por qué? ¿Por qué a la Ciudad de México? Aquí hay doctorados, ¿vale? Aquí hay maestrías, hija, no te vayas. ¿Sí? Y Vania dice, no me quiero ir a México, porque allá hay esto. Y bueno, ¿qué dice nuestra visión? Somos una familia. Amamos, formamos, equipamos, ¿y qué? La cuarta no nos gusta. No me gusta a mí. Se invertí mi vida en la persona, amé a esa persona, pero a veces se me olvida
en la mayoría, vamos a tener que enviarnos. ¿Sí? Y hoy tenemos a una hija de casa estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos a otra haciendo su especialidad en pediatría en la ciudad de León, por poner ejemplos. Y pues se llevó al esposo. ¿Sí? No que lo va a dejar aquí, ¿sí? Se lo llevó también. Y qué bueno por eso. ¿Sí? Qué bueno porque se fueron, qué bueno porque están creciendo. Pero a veces se nos olvida esa parte. Yo de verdad deseo que quien se va de casa, que le vaya bien donde quiera que vaya. De veras. Que allá encuentren lo que no encontró aquí. Digo, qué bendición que se fue. Porque yo confío en que si Dios quita algo de conmigo, es porque es algo, porque es necesario. ¿Qué tengo que hacer yo? Esforzarme por hacer las cosas bien. Y cuando platicábamos esta situación con nuestro pastor, él nos dio una palabra y nos decía, una palabra, una bendición, una promesa, no sé cómo describirla. Por cada persona que se vaya de casa, pero tú hiciste las cosas bien, que Dios te dé más. No tengamos miedo. ¿Vale? No se entendió lo último. Ok, si usted no entiende algo, dígamelo. Ya esta semana voy a comprar otro poder para poner las bocinas allá atrás. Pero por cada persona que se vaya, pero tú hiciste las cosas bien con esa persona, que Dios te dé 10 más. Platicábamos con una pastora y nos comentaba cómo su iglesia fue dividida por su propio yerno. El propio yerno y la familia del yerno se llevaron media iglesia. Muchas iglesias se dividen por no saber dar tiempo. Y yo he visto a veces muchos casos, yo digo que no sé si sea a nivel general, pero Nayarit es un estado donde la mayoría de las iglesias se forman de la manera incorrecta, en deshonra y no en honra. Ya se enojan, una persona empieza a levantarse el liderazgo, se rebela contra la autoridad del pastor, le rompe la iglesia y se lleva a una parte. ¿Usted conoce un caso así? Yo conozco muchos. Mis 39 años de vida he estado en la iglesia y he conocido un montón de iglesias que se han formado de esa manera y no se hacen de la forma correcta, no se bendice. Cuando hay que aprender a podar y decir, ¿sabes qué? Veo que Dios te está levantando como pastor, que Dios te bendiga. Ay, no, es que no me siento preparado, que Dios te bendiga. Ya no puedes estar aquí, porque tarde o temprano me vas a generar una división. Hay que aprender a romper por la sangre. Debemos volvernos expertos, ojo con esto, mucha atención, debemos volvernos expertos en identificar las 3D en nuestras vidas. Secas, enfermas y dañadas. ¿Sí? Lo que manejamos en inglés y en español. Debemos de empezar a identificar relaciones y áreas en nuestra vida que están secas, dañadas o enfermas. Y aprender a cortar cuando sea necesario. Nadie está obligado a mantener una relación que le está haciendo daño. Como generó controversia en esa época, yo sé que la puede generar ahorita, pero no me voy a quedar callado. Nadie está obligado a mantener una relación que le está haciendo daño. Esto aplica también para familiares, esposos, esposas, hijos, obviamente de edad adulta, repito eso, porque no van a decir, ya me caes gordo, te vas de la casa. No,
Mientras no sea un adulto, está bajo tu responsabilidad legalmente, ¿sí? Y todo lo que suceda con él van sobre ti. Y se aplica para eso, cuanto más para relaciones que ni siquiera son cercanas. También es muy sano, ojo, podar nuestro árbol familiar de vez en cuando. ¿Sí? Gente que se está queriendo aprovechar de tus temores, que están queriendo nada más alimentarse de ti, pero en el momento en que les pones un límite, ¿qué sucede? Se ofenden. A mí me ha pasado. ¿Cómo no me puedes prestar dinero? Nomás te va bien y ya no te acuerdas de uno. Deshágase de esa gente. Pero que es mi primo, que es... La Biblia dice, hay amigo que es más unido que ¿quién? ¿Sí? Usted no eligió a su familia. No lo eligió. Su familia llegó porque usted formaba parte de ese núcleo. ¿Sí? Usted elige a sus amigos. Hace poco le compartí a mi esposa algo que leía y que yo no lo había visto de esta manera. Dice, tus papás te aman porque eres su hija o su hijo. Tus hijos te aman porque eres su mamá o su papá. Pero tu esposo o tu esposa te ama porque decidió elegirte. Porque decidió renunciar a todos los demás o a todas las demás para estar contigo. Y a veces valoramos más las relaciones que vienen por añadidura que las relaciones que elegimos. Si usted tiene un buen esposo, una buena esposa, valórelo, hónrelo, porque esa persona está con usted por decisión, no por obligación. ¿Me explico? Y así como es necesario de repente hacer cortes en la familia, lo mismo pasa con la iglesia. Si usted no se siente cómodo en una iglesia, usted no está obligado a permanecer en ella. ¿Sí? Aquí no es te quedas para siempre y si no lo haces te vamos a mandar en maldición y sales de mi cobertura. No es cierto, no se crea usted eso. En el momento en el que usted no se siente cómodo en una iglesia, en el momento en que usted siente que no está creciendo en una iglesia, huya por su vida. Porque qué hermoso es cuando habitamos todos juntos en armonía. ¿Cómo espera Dios que sea su casa? ¿Que haya qué? Armonía. Y si usted no puede estar en armonía en un lugar, no esté. Yo tengo primos que son como si me los conociera, porque en algún momento la relación se distanció, pero tengo amigos a los cuales aprecio más y tengo una relación mucho más cercana, ¿sí? Aunque con otros comparto genes, con otros comparto intereses y me relaciono más con esas personas. ¿Y está mal? No está mal. Aprendamos a tener paz en nuestra mente en ese respecto. Ay, es que tengo que... Y si no lo invito se va a ofender. No lo invite. De veras, si usted no quiere invitar a alguien a algo, no lo invite. No haga las cosas por obligación. Eso no trae paz a su alma. ¿Me explico? ¿Sí o no? Los veo muy serios, se me queda como que los estoy regañando. Del mismo modo, de veras, y se lo digo con todo mi corazón, ¿sí? Y no es porque no lo quiera, y no es porque no lo ame. En el momento en que usted sienta que ya no forma parte de este lugar como lo han hecho otros, diga, bye, gracias, oramos por usted y que le vaya bien. Y no estoy corriendo a nadie.
Lo que estoy diciendo es necesario que aprendamos a vivir con esa libertad. El apóstol Pablo y Bernabé entraron en un conflicto muy fuerte por un tal Marcos. Pablo decía, yo no lo quiero conmigo, y Bernabé decía, yo sí lo quiero. Y dice que fue tal el conflicto que cada uno de los dos siguió su camino. Y qué curioso que más adelante, años después, el mismo Pablo dice, tráiganme a Juan Marcos, porque me es necesario para esta etapa de mi vida. Curiosamente es el mismo Juan Marcos que escribió un evangelio, el segundo evangelio, el segundo libro del Nuevo Testamento. Seguramente Juan Marcos tuvo que pasar por un proceso, y en ese proceso, en ese crecimiento, llegó un momento en el que era necesario que estuviera con el apóstol Pablo. Hay relaciones que en ciertas etapas de nuestra vida tenemos que separar. Hay personas que en ciertas etapas de nuestra vida no nos van a permitir crecer. Y necesitamos aprender a romper de manera correcta, que es lo que te decía. Porque si dejas que la poda se dé, cuando se caiga va a haber más daño. Hay una frase que yo tengo: nunca quemes puentes que después vas a tener que cruzar. Entonces, si tú sabes romper a tiempo y decir en santa paz, después te encuentras con esas personas y ¿qué? No hay inconveniente. Pero si dejas que la relación se rompa con daño, si no cortas a tiempo, entonces lo más probable es que esa relación continúe dañada. Por eso es que debemos de ser muy observadores y muy inteligentes con las ramas dañadas, secas y enfermas. Muchas veces nos veremos tan frondosos que creemos que estamos bien. Pero el jardinero dice: necesito cortarte porque con todas esas ramas no vas a soportar el fruto que quiero dar. El peso va a estar abajo, el árbol no va a poder crecer y tarde o temprano se va a terminar doblando porque no va a soportar el peso. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Y a mí me tocó vivir ese proceso en casa, tristemente, ¿sí? Porque nunca entendemos, o alguno de los dos lados nunca entiende, que por lo tanto el hombre dejará ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Lo he comentado otras veces. En mi casa mi papá nunca quiso irse de con su mamá. ¿Cuándo tuvimos papá de tiempo completo? El día que se murió mi abuelo. ¿Sí? Mi papá vivía en una casa, nosotros vivíamos en otra casa. Mi papá iba a veces a dormir, a veces no, porque estaba con su mamá. En el momento en que usted se casa, debe de aprender ¿a qué? A parar. Ya, se acabó. No quiere decir que nos vamos a distanciar, que no le vamos a hablar, no. Es decir, mamá, papá, muchas gracias. Tengo que irme a plantarme en otro lado. ¿Ha visto usted que a los árboles les nacen hijitos que se rodean? ¿Y qué se hace con esos hijitos? ¿Qué se puede hacer? Los sacas y los plantas ¿en dónde? Si los hijitos se quedan ahí abajo del árbol, ¿qué les pasa? Difícilmente crecen y se ahogan porque el grande les quita el alimento. Lo mismo sucede. Hay trabajos donde usted va a tener que decir:
ya estar bajo la sombra de aquí no me sirve. Tengo que plantarme ¿en dónde? En otro lado. Tengo que tomar el riesgo de plantarme en otro lado, comenzar a crecer, porque si permanezco bajo la sombra de aquí, nunca voy a crecer. Tenemos que ser sabios para identificar esos momentos. Te decía, muchas iglesias se dividen por eso mismo, porque no se supo identificar los hijitos que estaban saliendo y que era necesario ¿qué? Plantarlos en otro lado. Hay pastores que son muy sabios y cuando ven algo así, le dicen, vamos a poner una obra en otro lugar. Te voy a ayudar a crecer en otro lado. ¿Me explico? Hay momentos en los que tendremos que salir de la comodidad en la que estamos. Tenemos que decir, papá, mamá, muchas gracias. Sí, me has ayudado estos 20 y tantos años, me diste un estudio, me apoyaste, gracias, voy a seguir con mi vida. No, por ahí nos queremos tener hasta los 30, 35, 40 años. Ay, es que es tan pequeño, ¿qué va a hacer en la vida, pastor? Déjelo que viva. Déjelo que tome riesgos, que crezca, que avance. Si lo único que está haciendo usted cuando usted mantiene a alguien así es ahorrarlo.